La semana pasada terminamos la serie de Nehemías, mis hermanos, y algo importante que vino en todas las páginas de Nehemías es que la iglesia, que Dios está formando un pueblo, y decíamos en Nehemías que la iglesia es ese pueblo de Dios. Vimos cómo Dios restauró los muros, pero en el fondo estaba restaurando al pueblo de Israel. Así que el día de hoy, mis hermanos, quiero contestar a la pregunta, ¿qué tiene que estar haciendo la iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios forma a este pueblo? Y hemos venido viendo en la serie de los miércoles, hemos venido viendo también cómo este pueblo general, que es la iglesia salva por el Señor, se vuelve un pueblo particular cuando hablamos de las iglesias locales. Uno de los grandes errores que podemos cometer como iglesia es estar haciendo cosas, estar generando ministerios, estar teniendo reuniones, pero no tener clara la visión. Y tristemente en las iglesias que no hay visión, pasan 2 generaciones y las iglesias se terminan. Ha pasado en iglesias donde ha habido grandes avivamientos, predicadores usados por el Señor, misioneros, que la segunda generación no perseveró. Y una de las razones que yo creo es que es por falta de visión. Este pasaje tiene 2 partes fundamentales que estaremos viendo hoy. Nos muestra que Dios nos hizo su pueblo con un propósito o una misión hacia Dios y una misión hacia el mundo. Y en el mismo pasaje veremos esas 2 cosas. Dios nos salva con un propósito con respecto a Él y con un propósito con respecto a la tierra, al mundo. Mis hermanos, Dios quiere obrar. Quiero darte un poco de contexto. No prediqué esto la semana pasada, pero creo que hace como 3 miércoles, lo puedes encontrar en nuestra página, hablé de los versículos previos. Los versículos previos, Pedro nos viene diciendo que la iglesia es la casa espiritual de Dios, edificada sobre el fundamento que es Cristo Jesús, rechazado por algunos, pero el que lo acepta, ese fundamento, es edificado sobre él. Y esa casa es edificada por piedras vivas, que son los creyentes. Tú eres una piedra viva en la casa de Dios. Y ahora en versículos 9 y 10 nos va a dar otra perspectiva, nos va a decir, ok, estos son la casa, el templo de Dios vivo, pero ahora les voy a decir, ¿para qué son ese templo? ¿Cuál es su misión? Mira, ahí en el versículo 9 hay una palabra importante, una palabra conectora. ¿A fin de qué? Cuando tú encuentras en el Nuevo Testamento estas palabras, a fin o puesto que, por tanto, te está diciendo, esto eres para esto. Te está dando un indicativo, ahora te dice, este es el fin, este es el propósito de la iglesia. Y tendré 2 puntos en el mensaje, bien sencillos para que se acuerden. Me gusta decírselos para que se recuerden en su casa. La misión de la iglesia para con Dios es el punto 1, y la misión de la iglesia para con el mundo. Veamos la misión de la iglesia para con Dios. El pasaje comienza con una declaración contundente que nos describe quién es ese pueblo. Versículo 9, pero vosotros, les dice Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Entonces, de aquí, de esta descripción de Pedro, veremos la misión de la iglesia para con Dios. Pedro, como judío, está haciendo eco, está recordando, está haciendo alusión a palabras que el Señor le había dado a Israel, y ahora mira a quién se las aplica, a la iglesia. En pocas palabras, el Señor está diciendo, el Israel era una sombra del pueblo que Dios está haciendo ahora como el pueblo nuevo, la iglesia. Y comienza diciendo que son un linaje escogido. Ahora, estos 2 versículos nos muestran palabras que el Señor le había dado a su pueblo
por el cual los había salvado. Mira, Isaías 43, 21 dice: el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Entonces Dios forma un pueblo con un propósito. ¿Para qué? Proclamar su alabanza. Este pasaje de Pedro pareciera que hace referencia a Isaías. Ustedes son el linaje escogido para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. Ya lo había dicho el profeta: yo he formado un pueblo para mí, para que proclame mi alabanza. Y está haciendo referencia a una palabra que para Israel había sido dada en Éxodo 19:6, y ahora él dice, no era para Israel, sino era para el pueblo de Dios, que es la iglesia. Éxodo 19:6: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Te fijas? ¿Te fijas cómo Pedro está citando Éxodo? Y dice: hermanos, yo soy judío y yo veo que nosotros hemos tenido este entendimiento que nosotros somos un reino de sacerdotes y una nación santa, pero ahora les digo, vosotros sois. ¿Quién es ese vosotros? ¿Quién es, hermanos? Nosotros, la iglesia. Ustedes son el reino de sacerdotes y la nación santa. Ahora me quiero detener en algunas palabras que están aquí para entender qué quiere decir Pablo. Hay dos palabras, dos verbos que Pedro se refiere a la iglesia. Dice: son un linaje escogido y un pueblo adquirido. Y me quiero detener un poco en esto, porque muchos escuchamos esta palabra, linaje escogido, y decimos: wow, quiere decir que yo soy especial. Yo no sé por qué hacían esto en las caricaturas, pero los jactanciosos se soplaban las uñas y se las sacudían aquí en el saquito. Bueno, y hay iglesias, no es una crítica, pero hay iglesias que se llaman linaje escogido, y qué bueno, qué bonito nombre, porque es la verdad. Pero lo que yo quisiera, iglesia de Gracia Soberana, que tú no pienses que ese es un título de decir de élite. Linaje escogido es un linaje que fue escogido por gracia soberana, por pura misericordia. Fue la gracia del Señor la que te hizo pueblo de Dios. Muchas veces pasa que caminamos con los años en la fe y comenzamos a creer o a pensar que ya somos algo y se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. El pastor Carlos nos acaba de predicar el miércoles, cuando quienes lo pudieron escuchar: no te olvides cómo eras hace 40 años. Bueno, si tienes 40 años de convertido, tienes 3 años de convertido, no te olvides quién eras. Hermanos, el entendimiento de la gracia, muchas veces veo que nos gustan las frases de gracias, que somos iglesia gracia soberana, que todo lo que hacemos es por la gracia, pero pocas veces veo que se entiende qué significa ser una iglesia que fue escogida por la gracia. Déjame te doy una ilustración que me sirvió mucho. Se me acercó una pareja muy amada y conocida aquí de nosotros, Abril y David. Abril y David recogieron un perrito de la calle que me enseñaron las fotos de antes y después. Estaba sarnoso, flaco, los pelos parados, tiesos, y ellos lo recogieron, lo bañaron, lo cambiaron, lo limpiaron, y luego me enseñó las fotos Abril y quedó ese perro como perro de revista. Hay una diferencia en que tú vayas a escoger a la veterinaria un perrito de pedigrí y que escojas ese de la calle. Hermanos, si se te ha olvidado que tú eras ese perrito de la calle y que ahora Dios te está transformando, entonces has olvidado o perdido de vista la gracia. Muchos tenemos estos temas en donde olvidamos
que Dios nos escogió sin mérito y decimos cosas como esta. Mira, esto es por mí. Si tú creciste en un hogar cristiano, si tus padres eran cristianos, dice, seguro me convertí por lo mucho que oraron mis padres o mi madre. No. Te escogieron no por la gran fe de tus padres. Te escogieron. ¿Cuántos están aquí que sus padres ni eran creyentes y tú has sido salvo por la gracia de Dios? Mucho más, querido joven, hoy tenemos varios hijos de pastores en esta iglesia que se congregan con nosotros. Menos que se hereda. Es decir, entonces yo soy linaje escogido porque yo soy un hijo de pastor, segunda, tercera generación. No. No es por ser mexicano, no es por ser estadounidense, no es por ser hijo de un pastor, hijo de un creyente, no es por ninguna cosa buena que tú hiciste, sino qué diferencia hay con la religión que decimos, pues algo tuve que haber hecho, ¿no? A lo mejor por cómo caminaba yo de bien. No sé si han escuchado cristianos que dicen, a este solo le falta que se convierta, porque si este se convierte sería una tremenda pieza en la casa del Señor. No. A lo vil y a lo menospreciado escogió Dios. ¿Por qué? Para que la gloria sea del tesoro. Ese perrito de mis amigos es hermoso por lo que ellos hicieron en gracia sacándolo de la calle. Dios te está transformando, iglesia, pero fuiste escogido por pura gracia. ¿Qué dice Efesios 1? En amor nos predestinó en Él. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y el predicador Spurgeon decía, qué bueno que me escogió desde antes de la fundación del mundo, porque si me hubiera escogido después de nacer no me escogía. Así tuvo que ser, no por obras, para que nadie se gloríe. Y me temo que cuando avanzamos en la fe se nos olvida. Por eso es que no pierdas el asombro de su gracia. Un pueblo escogido. El Señor había escogido a Israel para sus propósitos y Él preveyó que esto podía pasar. Y le dice Deuteronomio capítulo 7, mira qué hermoso y qué aprendemos. Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. O sea, dice, lo que va a pasar con mi pueblo Israel es que van a pensar, mira, somos muchos. Ya ven las hebreas que eran buenísimas para tener hijos. Somos muchos, ya estamos aquí entrando a la tierra prometida. No los escogí porque son muchos. No los escogí porque eran poderosos. Si hubiera sido así, hubiera escogido a la civilización egipcia. Poderosos, muchos. Mira la elección del Señor. Los escogí porque los amé. Y los escogí para mostrar mi fidelidad. ¿Quién se lleva la gloria? Porque yo le juré a Abraham, entonces yo los escogí. De igual forma, a nosotros, mis hermanos, nos escogió por amor. La elección fue hecha en amor, libre de obras. El hombre es condicional. Yo amo porque aquel recibe un beneficio de aquel. Yo doy un trabajo porque aquel cumple un currículum. Yo invito hasta un equipo deportivo. Yo no sé si te pasaba a ti que ibas a jugar básquetbol y empezaban a llamar tú, y te quedabas. ¿Por qué? Porque escogen en base a cualidad. El Señor no te escogió en base a cualidades. Iglesia, gracia soberana. ¿Por qué estamos aquí? Por la gracia de Dios que nos escogió. Eso nos hace un linaje escogido.
Pero mira la segunda palabra que dice. Adquirido por Dios. Ahora, quiero que no pierdas de vista el versículo 10. Mira cómo fue esa elección en amor. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Mira, hay una instancia en el libro de los Hechos, y no me quiero adelantar a la serie que estaremos viendo, en que el Señor le revela esta verdad a Pedro. Y tiene un sueño Pedro y le dice: come de todos los animales que ven. Y el Pedro, bueno, el San Apóstol Pedro, le dice: ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. ¿Sabes qué le dice el Señor? No llames inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Sabes por qué? Porque inmediatamente después le dice: ve a la casa de Cornelio. El Señor llamó al que no era pueblo a ser pueblo. A los gentiles. De acuerdo a este entendimiento, el judío decía: no, ustedes no pueden ser pueblo de Dios. Pero la gracia de Dios te dice, y ponle tu nombre: Carlos, Ana, Roberto. Tú fuiste escogido por la gracia de Dios, pero no solo escogido, adquirido. Ahora, el término adquirido es comprado, hermanos. No solo quiere decir que te escogió, sino que pagó un precio por tu vida. Está bien, como dije, el perrito de pedigrí, pagar por él, pero el perrito de la calle es gratis. De perdida dénmelo gratis porque yo lo voy a limpiar. Bueno, el Señor dice: aunque tú eras como ese perrito, yo pagué por ti. Y pagó. Mira, dale una vuelta ahí a tu página en 1 de Pedro 1:18. Ustedes saben, wow, que no fueron redimidos. La palabra redimido es comprado de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Cómo te compró? ¿Cómo me compró? Con la muerte en la cruz. El creyente, la iglesia, vale la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, esto es tremendo. Esto debería de hacerte saltar de gratitud. Y cuando estamos en nuestro tiempo de adoración, no solo es pasar 3 cantos de liturgia. Tú estás entendiendo lo que estás cantando. Tú estás diciendo: perdido fui y ahora fui rescatado por pura gracia, sin méritos en mí, y fui comprado con la sangre del inocente Cordero de Dios. Ese es el precio de tu salvación. Por eso fue cruel la cruz. No porque tú lo merecías, como a veces enseña, tú eres la joya última de la creación. No, por su gran amor, por su gran misericordia. Y mira, este pasaje no lo tenía, pero quiero que lo veas conmigo. Hechos 20:28. Y le pedí a una hermana que pinta que nos haga un cuadro para tener allá en la oficina, el pastor Andrés y yo, y me dijo que sí, con este versículo. Porque esto me debo de estar recordando yo como pastor, pero tú con tus hermanos. ¿Qué dice la Biblia que es la iglesia? Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Esto es solemne, hermanos. Por eso lo quiero en mi oficina. Para recordar que yo estoy sirviendo a la novia del Cordero y que Él me va a pedir cuentas. Pero lo más solemne está después: la cual Él compró con su propia sangre. No dice con sangre, porque no la compró con la sangre de los corderos ni de los toros. Él dio su vida por ti, iglesia. Tú eres amado, perdonado, limpiado por la sangre del Cordero. Cuando tú no puedas soportar a otro hermano de tu iglesia,
Piensa esto, la misma sangre que lo limpia a él es la que te limpió a ti. Y en cierta forma, imagínate que estos dos, que este perrito luego adoptaran otro de la calle y está peleándolo y mordiéndolo y diciéndole, ¿por qué vienes aquí a mi casa? Podría decir el dueño, oye, el mismo que adoptó a aquel te está adoptando a ti. La iglesia no es algo, la iglesia o los miembros, y no le hablo al hermano. Y no lo perdono, y no lo soporto, y no lo cuido en amor. No, es hermano, y los cuidamos, los amamos, los soportamos. Entonces, mis hermanos, todo esto lo he estado diciendo para saber qué tipo de pueblo somos. ¿Cuál es la misión entonces? No la he dicho. ¿Qué nos dice esto? Pasa que es la misión para con Dios. Nos lo dice en la otra frase. Pueblo adquirido por Dios para posesión suya. Es decir, Dios te compró y tú tienes dueño. No sé cuántas mamás aquí de adolescentes de 16 años le dicen a la hija, usted no se manda sola, le dice. Ya les ha tocado eso. O te lo dijeron si todavía no eres madre. Usted no se manda sola. La iglesia tiene un dueño. La iglesia de Cristo. Si tú eres comprado por la sangre, no solo te perdonaron, sino que te compraron. Y ese dueño puede hacer contigo lo que Él quiera. Ese dueño puede llamarte a cualquier servicio que Él te demande, a cualquier misión que Él te envíe, a cualquier obra que Él tenga para ti, porque fuiste salvo y creado para andar en buenas obras que Él preparó de antemano, mis hermanos. Iglesia, somos siervos del Altísimo. Tenemos dueño. Siervos de Dios en todo lo que hacemos, en nuestras palabras, acciones, trabajos ministeriales y trabajos seculares. Porque no hay una dicotomía que yo honro a Dios aquí en el púlpito o los del ministerio de alabanza y allá afuera no. Tanto el que está aquí como el que está afuera vive para la gloria de aquel que lo compró. Y Dios nos puede decir cosas y pedir cosas. Y tú no debes decir, ¿por qué me pide esto? Te lo pide porque Él es tu dueño. Porque tú tienes una cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. Algunos aquí nos ha pedido cosas gloriosas y no cambiaríamos ningún día por lo que nos ha pedido y nos ha concedido obedecerle. Aquí tienen la familia Bermea que de Monterrey lo llevó a Costa Rica, a España. Me da gusto verlos aquí a los dos. A Guadalajara. A mí me ha pedido otras cosas, en donde no te queda una, como esos niños que sí, papá, va obedeciendo, pero va desobedeciendo por dentro. Conozco unos niños yo, de una casa. No, cuando el Señor te llama, te pide, ¿sabes lo que dice su siervo? El adquirido por Dios. Heme aquí, Señor. Yo soy tuyo. Si me quieres usar en esto, amén. Si me quieres usar en esto otro, amén. Porque la otra frase que es contundente es que les dice, son un real sacerdocio. Todavía no he contestado la pregunta, lo estoy haciendo así para que al final ustedes lleguen a una conclusión. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Lo vimos en nuestra serie de Nehemías, mis hermanos. El sacerdote es aquel que tenía acceso directo a Dios, se presentaba delante de Dios representando al pueblo, pero no lo hacía por sus méritos, sino por la sangre de un cordero externo a él. Los sacerdotes en sí, ¿qué eran? Adoradores de Dios, ministros de Dios, eran siervos y
Tenían acceso a la presencia de Dios. Y hoy te dice, tú eres un real sacerdocio, un pueblo adquirido para posesión suya. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la misión de la iglesia para con Dios? Vivir como esos sacerdotes que traen gloria a Dios por medio de su vida, que presentan sacrificios por medio de su vida. Mira ahí mismo en el capítulo 2, versículo 5, dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Es decir, la misión de la iglesia es sacrificios. ¿Qué acontecía en el templo? Culto. Tu vida para con Dios, iglesia, nuestra misión para con Dios, se lo voy a poner en palabras bien sencillas porque me gusta que se lleven algo, es que seamos adoradores del Altísimo. Esa es nuestra misión, vivir para la gloria de Dios, lo voy a decir de varios ángulos, traer sacrificios aceptables por medio de Él. Romanos 12:1, creo que es un versículo que muchos conocen de memoria. Pablo nos dice qué quiere decir esa bendición de ser siervos de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios que se presenten como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Y esto es vuestro culto racional. Entonces, Pablo cambia el panorama. Yo les dije la vez pasada en Nehemías, él está citando aquí Levítico 6, el sacrificio del holocausto. Les dice, ya no traigas holocaustos, ya no pongas becerritos sobre el fuego. Ahora tu vida misma, que sea ese sacrificio agradable a Dios. ¿Cuál es tu misión? Entonces, vivir para la gloria de Dios. Hermano, pero esto tiene que tener una forma, porque no es una teología de vivir para la gloria de Dios. ¿Cuál es la forma? Dice 1 Corintios 10:31, si pues comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria del Señor. Entonces, tú estás en tu trabajo y estás diciendo, Señor, ¿cómo te puedo glorificar aquí? Tú estás en tu servicio aquí en la iglesia, hermanos. Muchos de ustedes sirven grandemente. Esta semana me lo demostraron. Muchos pastores me agradecen y dicen, yo les digo, no me agradezcan nada. Esto es la obra del Señor, de gracia en ellos. Ellos han respondido a su Señor. No les estamos pagando, no vienen a trapear, a barrer. Todo esto, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 nos dice que son aceptables no por tu mérito, sino por el sacrificio de Cristo. Por un lado, todo sacrificio, toda ofrenda, toda adoración es hecha por medio de Cristo, es mediada por Cristo. Lo vimos en nuestra serie de Nehemías. Pero por otro lado, eres llamado, mis hermanos, a que tu vida traiga gloria al Cordero en todo lo que haces. Y no hacer dicotomía de decir, lo de la iglesia es santo, mi trabajo no tanto. Muchos me han dicho, ¿y yo en qué puedo servir aquí en la iglesia? Mejor me voy a retirar. Hermanos, aquí te está diciendo que tú tienes una misión de glorificar a Dios en todo lo que haces. Entonces, si sirves un plato de comida o lo lavas, si lo haces con esto, diciendo, soy real sacerdocio, nación santa, adquirido por Dios, te estoy adorando con mi servicio, cambia la cosa. No te tiene que llamar directamente, híjole, me tuvo que llamar el pastor Andrés, o me citó Luis Bermea para que pudiera venir a servir. No, hermanos, el que sabe que es adquirido por Dios, le dice, Señor, permíteme adorarte. Gracias a Dios por este crecimiento. Y si nos tenemos que ir a 3 cultos, una de las cosas que yo me pregunto es, ¿y los servidores? ¿De dónde vamos a sacar 3 equipos de maestras, 3 equipos de alabanza? Entonces creo que la misión que Dios nos está dando, ponle oído a este mensaje. Y no lo hagas porque me llamó el pastor, fíjate. Ay, yo tan cansado que ando y trabajo de lunes a sábado y me llaman a servir el domingo. Hermanos, Pablo decía, yo tengo mi vida, no la estimo como valiosa, al fin
de acabar la carrera del ministerio. Cuando yo oigo siervos como él, que apedreados, bajado en una canasta, perseguido, digo, Señor, qué poco he entendido lo que es el servicio cristiano. Hermanos, la verdad que esta iglesia es cómoda, sillas de primer nivel, aire acondicionado, una ciudad, sales de aquí a buenos restaurantes o a tu casa, te está esperando una buena comida. No es la realidad de todos. Muchos otros pagan precios. Solo pienso en los pastores que están en Ucrania ahorita, que dijeron, yo me voy a quedar con mi congregación. Y quita tú a los pastores, porque este no es un mensaje para pastores. Al muchacho que se quedó ayudándole con el sonido a ese pastor. En fin, mis hermanos, ¿cuál es la misión? Lo he estado repitiendo, es ser adoradores. Por eso es que no vengas al tiempo de adoración congregacional. Ya lo hemos dicho, la adoración congregacional es una parte de la adoración. La adoración es tu vida en el altar. Tú eres el culto racional. Pero tampoco es incongruente que vengas como en la religión tradicional, 3 cantos, una oración y predicación y vámonos, y ya están viendo el reloj. No, mis hermanos, tú vienes a darte como sacerdocio, como real sacerdocio, a cantar con entendimiento, a gozarte en el Señor. Los que están aquí arriba solo son facilitadores, pero ha de ser frustrante ver que hay hermanos que son observadores, que nomás no están entendiendo. Hermanos, con todo mi ser invoque tu santo nombre, dice el Salmo. Todo mi ser, ¿qué es? Boca, mente, palmas, gozo. Entiende lo que estás cantando y dile, Señor, te adoro, te bendigo. Ven al domingo a servir diciendo gracias por esta misión que me has dado para contigo, ser tu siervo, ser tu sacerdote, Señor. Ahora, el pasaje tiene una connotación, esta sería vertical, esta otra horizontal, la misión de la iglesia con el mundo. El llamado de este pasaje es fuerte, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirables. La iglesia no solo te salvaron para ponerte bonita, iglesia, para bañarte, para ponerte hermosa, sino que te dio un propósito, y este es anunciar. Esa palabra es la misma de proclamar, de evangelizar, evangelizo. La iglesia es llamada a anunciar ¿qué? Al Dios que lo salvó y el Dios que conoce personalmente. Y este anuncio, mis hermanos, por lo que el texto implica, tiene 2 líneas. El anuncio es con nuestra vida y el anuncio es con nuestras palabras. ¿Cuál es entonces la misión de la iglesia para con el mundo? Anunciar a Cristo. Pero anunciarlo con un testimonio de vida y un testimonio verbal. Quiero detenerme un poco en el testimonio de vida antes de pasar al testimonio verbal. El mundo está cansado de la inconsistencia que hay entre lo que hablamos y lo que vivimos. Cuando yo comienzo a evangelizar a alguien, es difícil que comience a decir, sí, pero es que en las iglesias hay hipócritas, hay abusadores, hay personas así, y comienzan a juzgar la iglesia. Mucho se debe a la oposición que ellos tienen, que Satanás pone. Pero tristemente mucho es verdad. Yo no estoy predicando para las iglesias de Latinoamérica, yo estoy predicando para esta iglesia, y la pregunta para ti es, ¿qué tan consistente es tu vida con lo que dices que crees?
Cuando dice que anuncia las virtudes, se refiere a los atributos de Dios. Las virtudes de aquel que te llamó, los atributos de Cristo. Cristo es misericordia, Cristo es santo, Cristo es bueno, Cristo es amor, Cristo es fiel, Dios es justo. Y dice que tu vida despliegue al mundo quién es Dios, quién es el Dios en el que tú has creído. Hermanos, para esto no se necesita teología, ni necesitas saber los 5 puntos, las 5 solas de la reforma, no necesitas nada de esto. Lo que necesitas, y yo lo pregunté en el primer servicio, ¿qué crees que necesitas? Y te lo voy a responder. Lo que necesitas es un encuentro genuino, no con doctrina, no con una denominación, con Cristo. Aquel que lo conoce, Él lo ha transformado y Él despliega su gloria a través de Él. Miren, aquí hay varias señoras que conocieron al Señor y sus esposos no eran creyentes. Y me han contado varios, y ustedes saben algunas a las que me refiero y otras que llegaron a su casa. No sabían teología, no sabían si calvinismo o arminio, no saben nada de eso. Solo llegaban a su casa y decían, mira, lo poco que sé es que Cristo me ha perdonado, que ya no soy la misma. Y meses después veían venir a ese hombre a los pies de Cristo por causa de la transformación. Eso es lo que está diciendo, que tu vida cause tal impacto que puedas anunciar a Cristo con lo que vives, con tu matrimonio, con tu paternidad, con tu maternidad, con tu servicio. Por eso es que les decía yo que es incongruente creyentes que si predicamos a un Cristo manso y humilde, creyentes arrogantes y contenciosos. Hermanos, que el Señor nos ayude. Miren, dice 2 Corintios 5, 18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Aquí nos dio un ministerio, iglesia. Y mira cómo dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Pablo dice, la iglesia es una embajada. Esta iglesia debe de ser una embajada del cielo. Mira los términos que usa, como si a través de nosotros nos hace embajadores. ¿Qué es un embajador? Es un representante de una república. Les conté la vez anterior, o no sé si en el curso de membresía, dije que me omito el país, solo les puedo decir es un país de Medio Oriente. Un embajador de un país de Medio Oriente se emborrachó y lo asaltaron en un bar aquí, no fue en este estado, fue en otro estado de la república. Lo asaltaron y lo dejaron en la calle. Cuando llega la policía a auxiliarlo, se dan cuenta que era el embajador de este país. ¿Sabes qué hicieron? Al siguiente día quitaron la noticia y lo regresaron a su país. Porque no representaba dignamente ese país. Y muchos cristianos decimos una cosa, pero vivimos otra. El Señor nos dijo, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, para nada sirve. Y una luz no se pone y se le pone una tapadera para que no alumbre. Y dice, así alumbre vuestra luz frente a todos los hombres. Cuando decimos esto, mis hermanos, lo que estamos diciendo es que el Señor en su grandeza, en su misericordia, ¿qué tal las ilustraciones del Señor como maestro? Quiere que seamos luz, es decir, nosotros tenemos por la gracia de Dios la verdad en la palabra y quiere que se la anunciemos a otros que están en tinieblas. Vosotros, dice, que anuncié la virtud del que los sacó de las tinieblas a su luz.
Y no solo nos sacó para dejarnos ahí, sino que nuestra luz debe de alumbrar. Pero la sal preserva. Vivimos en un tiempo en donde este mundo va en decadencia, en decadencia. Lo que preserva este mundo es la iglesia. Sal y luz que anuncias con tu vida. Ahora, algo que me da mucha tristeza, yo no sé si sea en todos los estados, pero los restaurantes aquí de Guadalajara, un poco de nivel, no he ido a muchos, pero a los que he ido, mi esposa siempre dice esto, miren, le dice al mesero, oiga, ¿cuál me recomienda? Y a mí me da una gran tristeza. ¿Saben qué me han contestado en varios? Me da tristeza por el mesero, yo no he probado todos los platillos. No le puedo recomendar, señora, le dice. Qué triste que la iglesia a veces no ha probado a Cristo. No lo conoce. Por eso no puedes evangelizar. Porque esto no es realidad en ti, no te has sacado de las tinieblas a su luz. Tienes una religión. Vienes porque vienen tus papás. Pero no puedes ser luz y sal si Cristo no te ha transformado. Este es un anuncio de primera experiencia. Este es como cuando yo invito a Luis a comer en un restaurante porque ya lo probé. Le digo, Luis, vente a probar taquitos, esta carne, o a cualquier amigo. Vivencia, experiencia. Que la que me hicieron varios, solo a Luis invitas. No, también te voy a invitar a los buenos degustaciones que he ido. La misión de la iglesia con el mundo, lo voy a resumir en esto, es en una palabra: representan al Dios vivo en la tierra. ¡Wow! El pastor Carlos el miércoles dijo una expresión, mi visión, dijo, es llegar a viejo y sentarme y ver una iglesia así. Y yo me fui a cenar con él y le dije, te voy a decir cuál es mi pequeña visión que Dios me ha dado en 3 años. Que esta iglesia despliegue el evangelio de Cristo completo. El Señor nos ayude a ser una iglesia centrada en el evangelio, que nuestras relaciones sean cristocéntricas, que nuestros cantos sean cristocéntricos, que el evangelismo, los ministerios, la paternidad, los matrimonios, ese es mi sueño. Pero para eso necesitamos conocer al Cristo que proclama el evangelio. No sé si Dios nos va a dar un mayor crecimiento, no sé si nos va a dar una grandeza, eso no me interesa. Que los que estamos despleguemos su gloria a las naciones, porque Cristo nos ha cambiado a nosotros. Amén, hermanos. Pero voy cerrando el mensaje. No solo es un anuncio con el testimonio. Hay 2 extremos. Uno es decir, yo no hablo, solo vivo. Y el otro es, yo hablo, pero no vivo. Este pasaje dice las 2 cosas. Que anuncien, quiere decir que proclamen las virtudes. Hermanos, la misión de la iglesia es proclamar la palabra de Cristo, el evangelio de Cristo, no doctrinas. No evangelizamos qué creemos de las controversias sobre la salvación, no evangelizamos sobre libros, no evangelizamos sobre denominaciones, predicamos a Cristo. Y para eso todos ustedes lo pueden hacer si lo han conocido en verdad. Y quiero hacer una amonestación. Creo que muchos no lo estamos haciendo. Y he encontrado 3 excusas o temores. El primero de ellos que me dicen comúnmente es, yo no evangelizo porque no sé qué decir. Número 1. Número 2. Otros dicen, yo no evangelizo porque mi testimonio me da pena hablar si ya saben cómo soy. Número 3, yo no evangelizo porque me da mucha vergüenza. Okay, te quiero decir que los 3 están en ti, a través de la gracia del Señor, superarlos. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de la paz. Hermano, esa persona a la que tú le predicas, ustedes pueden decir de sus pastores, esas personas a las que tú les predicas, esos niños a los que tú les predicas, pueden decir ellos de ti, hermosos son los pies de este hombre, porque me anuncia a Cristo. A Cristo. Entonces, si tú estás diciendo, mi obstáculo es que no sé qué decirle, pastor, ahorita comunica lo que Él ha hecho en ti, pero no te quedes ahí. Estudia la palabra, estudia la palabra. Porque tampoco se vale a decir cualquier cosa que yo creo. Está bien las primeras etapas, es suficiente la fe. Miren, les voy a contar un testimonio que no sabía si contarlo, pero ya se lo voy a platicar. Cuando yo tenía 17 años, me rescata el Señor y me pone una carga por los adolescentes de mi iglesia y voy con mi pastor y le digo, pastor, creo que se lo compartí a alguien estos días, ¿me permite enseñarle a los adolescentes? ¿Y sabes qué me dijo mi pastor? Y lo hizo como para picarme algo, me dice, qué bueno, me dice, qué carga más tremenda que tienes. Oye, te quiero preguntar algunas cosas. ¿Qué es la inspiración plenaria y verbal? Me dijo. O sea, me estaba hablando como que te digan ahorita a ti, dime la ecuación cuadrática de quién sabe qué. Entonces, le dije, ¿por qué me pregunta eso, pastor? Mira, vamos haciendo algo, me dijo. Tenemos un instituto bíblico en la iglesia, ve un año, y si en este año sigue esa carga contigo, regresas conmigo y hablamos. Fui, lo tomé y luego le digo, pastor, ya sé que es la inspiración plenaria verbal. Ahora, para evangelizar no necesitas, no quiero contradecir lo que dije, necesitas fe. Necesitas oír la voz de Dios que te dice, ¿quién irá por nosotros? Pero también si nunca creces, nunca vas a poder dar en otros. Primer obstáculo, borrado. No digas, no tengo que dar, estudia tu Biblia. Estudia la palabra de Dios y busca ayuda. Por eso somos un cuerpo de Cristo. Tal vez tú no tienes todo, pero le dices, oye, tengo una amiguita que te puede compartir en la iglesia, ella entiende más que yo. ¿Quieres que hablemos juntos? Si tu obstáculo es tu testimonio, dices, yo no puedo predicar por cómo vivo, hermano. Venga a Cristo, creyendo que Él te limpia de todo pecado, que no hay perfectos. Y con sencillez ve a los no creyentes y dile, mira, yo también batallo con esto, yo también batallo el orgullo, yo también batallo con la mentira, pero Cristo está haciendo una obra de transformación en mi vida. Y eso bendice más esa genuinidad en el evangelismo. No digas, uy, mira tus niños y viendo los míos de este lado. Amiga, vecina, tus niños y los míos necesitan lo mismo que tú y yo necesitamos. Sirve a las personas. Sé sal, sé luz. Y el otro, el que te da vergüenza, se llama orgullo. ¿Por qué te da vergüenza? Porque te van a quitar la palabra a tus vecinos, tus amigos. Pero aquel que ha recibido la gracia dice, ¿cómo podré callar aquello que Dios ha hecho en mí? Dicen que las personas tímidas son tímidas hasta que les platicas de su mayor afición. Entonces está calladito, pero entonces le platicas de, oye, ¿ya leíste tal libro? O ¿cómo van las Chivas en el eliminatorio? Y ahí va y se empieza a hablar. Oye, que no hablaba nada. Entonces necesitas ser cautivado por la belleza de Cristo. Abre tú mis ojos y mirarán las maravillas de tu ley. Cuando una persona está maravillada con la ley, es lo que habla. En fin, mis hermanos, la misión de la iglesia para con Dios es ser adoradores, real sacerdocio adquirido por Dios. La iglesia, su misión para con el mundo es anunciar con vida y palabra que Cristo es el camino a salvación. Yo quiero concluir el mensaje anunciándotelo a ti, si no lo conoces.
Yo no me puedo ir si tú estás aquí y no conoces a Cristo. Tú no eres parte del pueblo de Dios si tú no conoces a Cristo, pero Él te quiere hacer parte de su pueblo. Y tú dirás, ¿qué tengo que hacer? Tú básicamente nada más creer, poner tu fe en Él y decir, ya estoy cansado de mis pecados, sálvame, te necesito. Y Él hace toda la obra, porque con su sangre, derramó su sangre para salvar a pecadores que se acercan a Él. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.